Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. También un abrazo fraterno en el amor de Jesucristo a nuestros amigos. Bienvenidos para participar de esta meditación bíblica, de esta predicación. Y para esta mañana, para este día, vamos a meditar en Primera de Pedro, el capítulo 2, los versículos 11 al 25. Luego también el capítulo 3, versículos 1 al 22. Como algunos de ustedes conocen, Primera de Pedro es una epístola. Dice el capítulo 1, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe esta epístola a los expatriados de la dispersión. Debido a la horrible persecución en aquel tiempo de Nerón César, quien gobernaba el Imperio Romano, los creyentes tuvieron que salir de sus ciudades. Por eso se los llama aquí expatriados. Fuera de su patria. Nos da mucha tristeza en estos días mirar en nuestros países a mucha gente expatriada, principalmente de Venezuela, que han tenido que salir por diferentes asuntos que ellos conocen, pero nos produce esto gran dolor, gran tristeza, y estamos siempre orando por ellos y ayudándolos también en todo aquello que Dios nos ordena y el Señor nos permite. Esta epístola entonces estaba dirigida y está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero también es una epístola dirigida a nosotros. ¿Y cuál es el tema central de esta epístola escrita por Pedro entre los años 63 y 64 después de Cristo? ¿Cuál es el tema? El tema central es el padecimiento. El tema central es el sufrimiento. Quizá la palabra que más se repita es padecer, padecimiento, que es sinónimo de sufrimiento. Por esta razón, el tema para esta mañana, para este día, es sumisión y sufrimiento en el cristianismo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis sufrimiento o padecimiento, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. En estos días el mundo está padeciendo mucho, sufriendo mucho con esta plaga, con esta pandemia del coronavirus y las nuevas cepas que han salido de esta plaga. Es muy triste lo que pasa en el mundo hoy. En nuestro país, los hospitales, las clínicas, los centros de salud abarrotados, llenos de personas que sufren y por quienes oramos fervientemente para que el Señor los sane. Entonces estamos viviendo, yo creo que vivimos nosotros una antesala, estamos en vísperas de lo que será muy pronto la gran tribulación. El Señor vendrá por segunda vez y antes que inicie este periodo, el más horrible de la historia, 7 años de gran tribulación, el Señor arrebatará a su iglesia y al terminar la gran tribulación, Él regresará con su iglesia para implantar e implementar los 1000 años de paz sobre la tierra. Y luego los creyentes entraremos en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Nosotros también vivimos, dice Pedro, en esta tierra como expatriados. Vivimos nosotros como peregrinos. Somos solamente pasajeros. Un himno antiguo dice: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Somos peregrinos. Pronto nuestra vida se termina. Ayer éramos niños, jóvenes, adultos, hoy, y bueno, si el Señor lo permite, pronto seremos ancianos, no lo sabemos,
pero lo que sí es cierto que pronto nos vamos a morir. Esta vida es efímera, es pasajera. Y hermanos queridos, la Biblia nos insta a tener paciencia en medio de la hostilidad en la que vivimos. Y paciencia es sufrir sin rendirse. Paciencia es sufrir sin desmayar. Y de este tema Pedro habla, el apóstol Pedro, en su primera carta o en su primera epístola para los dispersados y también para nosotros. Antes de seguir hablando de este tema, sumisión y sufrimiento en el cristianismo, vamos a inclinar nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este momento, por este día, por este tiempo. Muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y meditar en ella. Vivimos un tiempo de aflicción, de padecimientos, esta pandemia, tanta enfermedad, tanta inmoralidad, corrupción por todas partes. Y todo esto es señal del tiempo del fin. Tú prometiste regresar. Las profecías bíblicas se han cumplido y tu segunda venida está muy cerca. Quizá nosotros, mis hermanos y yo, seamos la generación que esté presente, que estemos con vida en la venida del Señor. No lo sabemos, porque tu palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí podemos conocer el tiempo, Señor, y el tiempo se ha cumplido. Por esta razón te rogamos que nos ayudes para que tengamos paciencia en este sufrimiento y que seamos sumisos a quienes la Biblia nos ordena que debemos someternos. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de este mensaje, a mis hermanos y a mí, a nuestros amigos y a todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De este tema vamos a hablar 5 cosas. En este tema vamos a hablar de 5 verdades. La primera verdad se encuentra en el capítulo 2, los versículos 11 al 18. Y aquí vamos a hablar de la sumisión de los creyentes a toda institución humana. El primer mandato es que debemos someternos a toda institución humana mientras vivamos en esta tierra. Y creo que es muy oportuna esta predicación, lo que el Señor nos recuerda en estos días que estamos cerca de una elección. En el caso de nuestro país, el Ecuador, el 7 de febrero del año 2021, si el Señor así lo permite. Y el Señor nos dice por medio de Pedro en este contexto. Vamos a leer lo que dice, cómo debe ser nuestra conducta, nuestro proceder delante de las autoridades. 11 al 18. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, todo pecado, toda maldad, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Un buen testimonio. Somos parte de una iglesia que decimos ser generaciones que resplandecen, resplandeciendo en este mundo caído con una vida como la del Señor Jesucristo, amando como Cristo, perdonando como Cristo, siendo mansos y humildes como Cristo, diciendo la verdad como Cristo, fieles como el Señor Jesucristo es fiel, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Hay personas que nos odian el Evangelio y a los evangélicos, hablan mal de nosotros, nos calumnian. Algunos, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, si tenemos un buen testimonio,
Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación se refiere el día que la gracia de Dios le llegue a la persona que ha hablado mal de nosotros, le llegue al crítico y le llegue al calumniador. Algún día ellos descubrirán la verdad, si se arrepienten de sus pecados, pero también un día, cuando estén delante del augusto tribunal, delante del Señor, tendrán que rendir cuentas por todas las cosas que dijeron. Y toda persona, de todo lo que hablemos, lo que digamos, daremos cuenta al Señor. Verso 13, por causa del Señor es por amor a Cristo, por honra a Cristo, por respeto a Cristo, por honor a Cristo, por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados. Él es un pronombre personal que se refiere a Cristo, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien en medio de este mundo caído, cada uno en su país, en su ciudad, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay tantas personas que critican la labor que hacemos nosotros los pastores y se refieren a nosotros en términos muy duros, sin conocer siquiera la labor que nosotros realizamos. O se nos juzga a veces o muchas veces en cuanto a asuntos económicos, sin indagar, sin saber, sin averiguar que los pastores, en lo que tiene que ver con nuestra organización nacional, y sé que en otras organizaciones hermanas también, nosotros no manejamos el dinero, no tocamos dinero. Nosotros recibimos un salario digno que la iglesia nos da a través del cuerpo de diáconos que es elegido por la Asamblea General de la iglesia. Pero nosotros no manejamos los recursos materiales. Pero algunos, como ignoran esto, se refieren de una manera dura a los pastores. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Insensato significa que no piensan para hablar, no averiguan, no indagan. Por esto también se lo crucificó al Señor por ignorancia, porque los judíos fanáticos no quisieron averiguar, indagar en la Escritura que Jesús es el Mesías prometido, el fiel cumplimiento de lo que se predijo en el Antiguo Testamento, pero por ignorancia. Por esta razón dijo en su primera frase, perdónalos, porque son ignorantes, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor nos ordena que vivamos como libres, 16, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Allí no es libertad, sino libertinaje, sino como siervos de Dios. Y aquí Pedro hace un resumen de 4 cosas en el verso 17. Honrad a todos. Hermanos queridos, el respeto a todos. Segundo, amad a los hermanos con el amor descrito en 1 Corintios 13, el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que nunca deja de ser, el amor que no hace nada indebido, el amor que no espera nada a cambio, no espera retribución, el amor que no espera recompensa. El amor de Dios es un amor que se complace solamente en dar y no exige nada a cambio. Amad a los hermanos, temed a Dios. No es tenerle miedo, sino temer es reverenciar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, obedecer a Dios.
honrad al rey. Hermanos amados, en aquellos días cuando Pedro escribió esta epístola, gobernaba el mundo, gobernaba el imperio romano, Nerón César, y a él se lo considera el más cruel gobernante que tuvo Roma. Perseguía a los cristianos y los mataba. Y Pedro dice, honren al rey. En estos días será elegido un nuevo presidente y puede ser que no gane la persona por quien nosotros vamos a votar o a quien vamos a elegir. Pero hermanos amados, a la persona que Dios elija, que ya tiene elegida, a esa persona hay que honrarla, a esa persona hay que respetarla. Qué pena que algunos consiervos se refieran de tan mala manera a algunos gobernantes. Esto no es un buen testimonio. En la Biblia lo que se nos ordena es orar por las autoridades que nos presiden. Tenemos que predicarles el Evangelio para que conozcan a Jesucristo como Salvador. Y tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos a toda institución humana. Esto es al señor presidente de la República, a los señores que son asambleístas, al gobernador de la provincia, a nuestro alcalde, a las autoridades de tránsito, a la Policía Nacional, al rector de la universidad, al director de una escuela, al rector de un colegio, a los pastores que presiden una iglesia, a quien dirige el hogar. Tenemos que sujetarnos a toda institución humana. Y entiéndase que sumisión, el someterse, no significa inferioridad. Tenemos que respetar a la persona por el rango que Dios le ha dado. Y si algún día las autoridades nos exigen o quieren exigir que nosotros hagamos algo que contradice la palabra de Dios, la Biblia, entonces nosotros no vamos a obedecer. Porque bien dice la Escritura, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras nos ordenen, mientras nos digan que hagamos cosas que son para edificación, entonces nosotros siempre tenemos que obedecer. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y miren que la palabra respeto implica sumisión, pero implica también admiración. Que cada trabajador respete, ame y cuide los intereses de su amo, de su patrón. La primera verdad, el primer mandato es que nosotros nos sujetemos a aquellos que nos gobiernan. Lo primero. Lo segundo, en segundo lugar, debemos sufrir en esta tierra siguiendo el ejemplo de Cristo. Y esto está clarísimo en los versículos 19 al 25. Al ir leyendo nos damos cuenta de esta verdad. 2:19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No tiene ningún mérito sufrir por hacer lo malo. Por ejemplo, hay personas que son perseguidas porque no pagan las deudas, y esto es una vergüenza. Y por supuesto que esto es un descrédito para el buen nombre de Dios. Hay personas que padecen, que sufren por infidelidad. A este tipo de padecimiento el Señor no se refiere. Este padecimiento no produce alegría, sino tristeza. Dice el verso 20, mas si haciendo lo bueno sufrís. Esto sí quiere Dios, que suframos haciendo lo bueno y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufrir y soportar. A eso se llama paciencia. Porque
Este es el significado noble de la palabra paciencia. Paciencia es sufrir sin rendirse. Esto vimos en la epístola también de Santiago, el hermano del Señor. Sufrir sin desmayar. Paciencia es sufrir sin claudicar. Sufrir sin retroceder. Mi hermano, mi hermana que está sufriendo, que está padeciendo, tenga paciencia, sufra sin rendirse. Y aquí a la esposa que sufre con un marido que no es fiel. Sí, es cierto, es un sufrimiento, pero sufrir es, paciencia es sufrir sin desmayar, sin rendirse. Cumpla con su parte. Dios obrará. No claudicar. Esto dice el versículo 20, verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas en cuanto al sufrimiento, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca pecó Jesucristo, nunca cometió maldad. Ustedes sí, yo también. Pero Él es santo y 3 veces santo. Y sufrió. ¿Cuánto más que nosotros? A veces pecamos, le fallamos a Dios. Verso 23. Estas pisadas tenemos que seguir. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Hoy es tan común en los hermanos amenazar. Por cualquier cosa quieren iniciar una demanda, quieren poner una denuncia, quieren poner un juicio. Nunca han leído que la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 6 que para esto hay personas sabias en la iglesia para dirimir, para aconsejar, para orientar. ¿Y por qué llevan ustedes sus pleitos delante de las autoridades paganas? Que no hay gente sabia dentro de la iglesia que pueda orientar, dirimir, sino que el hermano con el hermano pleitea, y esto delante de los injustos. Allí los injustos se refiere a personas no creyentes, a los jueces que ha puesto el mundo. Cuando dentro de la iglesia se pueden arreglar todos los problemas en el nombre del Señor. Es una vergüenza realmente, es una tristeza que de la iglesia tengan que sacarse los problemas para que las autoridades civiles las arreglen. Qué vergüenza que una pareja cristiana vaya a litigar delante de un juez porque se quieren divorciar. Esto afrenta el buen nombre de Cristo. Dice el verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. El Señor sufrió el oprobio. Cuando padecía, no amenazaba. Como algunos patrones que le dicen al trabajador, te boto, te me vas de aquí. No, el Señor no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando fue llevado Jesús delante de Herodes, hicieron burla y escarnio de él, pero como oveja fue llevado al matadero, y debajo de sus trasquiladores él enmudeció y no abrió su boca. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es mejor sufrir el oprobio. Yo creo que muchos pastores a veces somos calumniados en cuanto a asuntos económicos. Declaraciones y afirmaciones tales como se roban la plata. Y eso podría ser motivo para un juicio por daño moral. Pero mi consejo, hermanos consiervos, es soportar el oprobio, sufrir el oprobio,
ni siquiera amenazar diciendo que le vamos a comenzar un proceso a esa persona calumniadora. Un día esa persona estará delante de Dios. Tenemos que orar para que esas personas calumniadoras se arrepientan de sus pecados. Y entonces cuando se arrepientan de sus pecados, ellos le pedirán perdón a Dios y también se acercarán a pedir perdón a las personas que a lo largo de su vida ofendieron con su boca, con su corazón. Y si no lo hacen, un día estarán delante del juez justo y el Señor entonces les hará referencia por qué se condenan. Porque cada persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad, con Cristo en el cielo o con Satanás en el infierno. Somos seres volitivos. Cada persona decide. Somos imagen de Dios y cada ser humano es una persona volitiva. Cada uno decide qué hace con su vida. Ustedes y yo hemos decidido seguir a Cristo y seguimos predicando el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Salvación. Hemos visto en segundo lugar que debemos sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo, sin amenazar. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Nos hacen mal y nosotros hacemos un bien. Hablan mal de nosotros y nosotros no lo hacemos, no lo hagamos, hermanos queridos. No nos venguemos de ninguna manera. El juez justo lo hará en el momento oportuno. Mantengamos una vida limpia, hagamos buenas obras, aún obremos en favor de aquellos que se han hecho nuestros adversarios por la causa de Cristo. En tercer lugar, la tercera verdad o el tercer mandato, sumisión mutua en el hogar. Leamos los versículos 1 al 7. Y hermanas queridas, 6 versículos para ustedes y 1 para nosotros los hombres. Los primeros 6 versículos para las mujeres, para las esposas. Dice 3, 1 al 6. El contexto es que en el Imperio Romano y según la ley, las mujeres eran tratadas, muy maltratadas, no con justicia. Miren que un hombre podía ser inmoral y ser infiel, pero si hallaba a su esposa en inmoralidad, en infidelidad, aún la podía matar. Era una ley que hacía acepción de personas y Cristo no lo hace y Pedro no lo hace. Dice él, guiado por el Espíritu Santo de Dios, a las esposas: asimismo vosotras mujeres, 1 Pedro 3:1, estad sujetas a vuestros maridos. Su misión es: tengan respeto por su marido, honren a su marido, admiren a su marido, ayuden a su marido, animen a su marido, aconsejen a su marido en todo momento, porque la esposa es la ayuda idónea para él, para su marido. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, si una esposa creyente está casada con un no creyente, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mi hermana, su conducta intachable, irreprensible, íntegra, usted cumpla con su parte y va a ganar a su esposo para Cristo, sin palabras, con su estilo de vida, con su vida enteramente santificada, considerando vuestra conducta casta, fiel y respetuosa. Hermanas, verso 3, vuestro atavío no sea el externo. No se preocupen excesivamente por lo de afuera, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ustedes saben que hay mujeres tan hermosas por fuera, pero insensatas por dentro. Y aquí el Señor dice, pongan mucha atención, no en lo de afuera, sino en lo interno. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Cultiven, hermanas queridas, un espíritu afable, apacible, sean tiernas, delicadas. Hay mujeres que gritan a su marido y de esta manera lo irrespetan. De esta manera no están actuando en sumisión. O lo rebajan, o lo afrentan, o lo comparan. Y todo esto destruye la vida de un varón. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. También dice que la mujer sabia es corona de su marido. ¿Y a quién se le pone una corona? A un rey. Una mujer sabia puede hacer de su marido un rey, pero también puede hacer de su marido un plebeyo. La mujer sabia es corona de su marido, pero la necia es carcoma, y carcoma es polilla. Mi hermana querida, ¿qué es usted? ¿Corona o carcoma? Cada una sabe. Sea corona para su marido, como dice la palabra. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. De ninguna manera la sujeción significa que la mujer sea inferior al hombre. Roles diferentes, nada más. Puede que la mujer aún sea más capaz y capacitada que su marido, pero por el lugar que Dios le ha dado al esposo, ella respeta a su marido, ella se somete a las directrices. El hombre es el guía espiritual de la casa y la esposa le ayuda, pero los dos tienen el mismo valor delante del Señor con roles diferentes, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor con respeto, de la cual, de Sara, vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Qué pena que hoy muchas mujeres estén haciendo lo que Dios no les ha ordenado. Y Dios quiere que la esposa permanezca en el hogar, cuidando de su esposo, cuidando de sus hijos. La mujer cuidando de sus hijos para que ellos sean los gobernadores, para que sus hijos sean los que presidan una nación, los que dirijan un pueblo, para que sean cabeza del hogar. Las mujeres criando a sus hijos para Dios, esto quiere. Y de ninguna manera la mujer está impedida de hacer alguna labor como una ayuda integral para su marido, pero sin descuidar en ningún momento su hogar, criando hijos para Dios, cuidadosas de su casa, cuidadosas de su esposo. Fue hecha para su marido, ayuda idónea para él. Esto dijo Dios a Adán: le haré ayuda idónea para él, y le hizo a Eva. Y esa verdad sigue y seguirá hasta que el Señor venga por segunda vez. Queridas hermanas, sean fieles, tengan una buena conducta y cultiven un espíritu afable y apacible, sin descuidar de ninguna manera su apariencia física, sin descuidar su vestimenta, pero el mayor énfasis sea cultivar un espíritu afable y apacible, de mansedumbre, de humildad, de verdad, de honor en todo momento, que se parezcan al Señor Jesucristo. Y para nosotros los hombres, en el verso 7, vosotros maridos, para nosotros, igualmente, vivid con ellas sabiamente. La palabra sabiduría es una palabra griega que se escribe Sofía, y Sofía significa conocimiento de las cosas divinas. Sabiduría quiere decir que el esposo debe de conocer muy bien a su esposa, conocerla a ella, ser piadoso, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dando honor, dando honra. Pablo también dice que seamos
tiernos y delicados con nuestra esposa. No seamos ásperos con ella, tratándola como a vaso más frágil, delicadeza, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coherederas quiere decir que la esposa también es hermana en Cristo, hija de Dios, al igual que nosotros los varones. Hermanos queridos, el hombre es físicamente más fuerte que la esposa, pero la esposa emocionalmente, espiritualmente, es tan fuerte como el hombre. Iguales delante del Señor, cada uno cumpliendo con su rol. ¿Cuál es el rol del esposo? Guiar el hogar espiritualmente. Ser cabeza es ser ejemplo en el hogar. Cuidar a su esposa, sustentar a la esposa, tratarla con delicadeza, amarla como Cristo la amó, serle fiel en todo momento, honrarla, respetarla. Y el rol de la esposa, ser sumisa, ser la ayuda idónea para su esposo. Y si un esposo no se relaciona bien con su esposa, ¿a quién ve? ¿Con quién duerme cada día? ¿Cómo va a relacionarse bien con Dios a quien no lo ve? Obvio, para que Dios escuche nuestras oraciones, todo hombre cristiano tiene que relacionarse perfectamente bien con su esposa, amándola, cuidándola, protegiéndola, siendo tiernos y delicados con ella, proveyéndole las cosas que necesita, sustentándola, cuidándola. El hombre como guía espiritual es el que convoca cada día para tener un tiempo de lectura bíblica, de oración. Que se oiga la voz del hombre, la voz del guía espiritual en la casa, en cada hogar. Esta es la voluntad de Dios. Dios demanda una sumisión mutua en el capítulo 3, versículos 1 al 7. En cuarto lugar, debemos sufrir sin rendirnos, porque esto es la paciencia. Debemos sufrir sin desmayar. Esto nos dicen los versículos 8 hasta el 17. Finalmente dice Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Que seamos amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. A los que nos maldicen, debemos bendecirlos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese el mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Cuándo la paz nos es quitada? Cuando hablamos mal de otras personas. Imagínense que hablemos mal de otras personas, alguien lo oye y le va a decir a aquella persona que nosotros dijimos mal. O cuando hemos dicho algo que no debíamos decir, qué mal que nos sentimos. Nuestra conciencia nos aguijonea y el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a pedir perdón, a confesar el pecado. Entonces, debemos tener autocontrol de la lengua, que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra lengua, para que de nuestra boca no salga ninguna mentira, ninguna calumnia, ningún chisme. Hay que buscar la paz y seguirla. La paz es quitada cuando hacemos algo indebido, cuando decimos algo que no debíamos haber dicho. Entonces internamente nos sentimos incómodos. La paz es quitada.
Cuando una persona inicia un juicio, aunque sea justo, no va a tener paz. Miren, hermanos, que podríamos iniciar alguna acción legal contra otra persona. Es legal, es justo, es lícito. Pero Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Al final es mejor sufrir el oprobio. Busque la paz y sígala. Decíamos al comienzo, es tan común hoy en algunos creyentes por todas partes amenazando de iniciar un proceso legal. Y aún algunas personas que llamándose pastores amenazan con iniciar una acción legal. No buscan la paz. Hay que buscar la paz y seguirla, porque los ojos del Señor, dice el verso 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, suframos el oprobio, resistir la prueba, la tentación, orando al Señor porque Él está atento a nuestro ruego. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los que están pensando hacer lo malo en estos días, el rostro del Señor está en contra de ellos. Verso 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si hacemos lo bueno, lo justo, lo correcto, no hay nada que temer. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Claro, en el caso de la Iglesia Nacional de la Alianza, cuando alguien ha iniciado un proceso legal, nos corresponde defendernos. Esto dice el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es triste todo esto, pero nos toca defendernos. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aquí está hablando en el contexto de alguna persecución, de alguna crisis. Presentar defensa con mansedumbre. Allí la palabra defensa es la palabra apología, apologeta. Ahí tenemos que nosotros presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No tenemos que ser hostiles. Explicar el Evangelio, predicar el Evangelio con amor, con delicadeza, sin perder el control. Hay personas que hacen preguntas capciosas, preguntas tramposas, pero nosotros tenemos que aprender a responder como Jesús respondió. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando lo querían hacer caer a Jesús? Y Jesús es Dios. Y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Y el Señor, ¿qué respondió? Sabiamente, sin gritar, sin ofender, denle a César la parte de César, al gobierno romano, y a Dios la parte de Dios. Y el gobierno exige sus impuestos, pero Dios no exige su parte, porque la parte de Dios la damos por amor, y el que ama siempre da. Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si no tenemos una buena conducta, no es una calumnia, sino una verdad. Entonces vivamos santamente, vivamos de manera agradable delante de Dios. Y aunque vivamos como Jesucristo, no vamos a ser librados de las críticas, de la hostilidad, de la calumnia, mi hermano, mi hermana, porque vivimos en un mundo hostil y el diablo es un calumniador, es el padre de la mentira, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
Suframos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Podemos padecer, debemos sufrir, pero haciendo el bien, soportando. Las críticas son duras, las ofensas, los chismes, la calumnia, es duro, pero hay que soportar, haciendo el bien y sin odiar, amando aún a nuestros enemigos como Cristo lo hizo. Y en último lugar, nadie ha sufrido como Cristo. Estamos sufriendo en esta pandemia, es verdad, pero nadie ha sufrido como Cristo. Y nadie ha podido amarnos como Él. Versos 18 al 22, lo último ya. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, en la cruz murió por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí espíritus encarcelados se refiere a la gente a las personas que ya están condenadas y que están en un lugar de tormento, porque cuando se les predicó el Evangelio no lo recibieron en el tiempo de Noé, como dice 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Cristo ya predicaba a través de ellos. Significa que el Espíritu de Cristo estaba en Noé cuando predicaba. Y esas personas que murieron sin Cristo y que ahora son espíritus encarcelados, están esperando el día del juicio para ir al lago que arde con fuego y azufre. Dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé predicó más de 100 años, pero solo 8 personas se salvaron. Los demás murieron en sus delitos y pecados. Son espíritus encarcelados, son espíritus que están en el tormento esperando el juicio final. Ya no hay opción de salvación. Verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El arca de Noé estuvo allí en el agua, y así también nosotros en el bautismo somos sumergidos en el agua. Cuando somos sumergidos, cuando el creyente sumergido implica que muere para el mundo y resucita para Dios, para una vida nueva. Esto representa el bautismo. No es para salvación, sino porque tiene la salvación el creyente. El bautismo nos salva. Así también Noé y su familia estuvieron en el arca y luego llegaron a tierra. Cuando el agua bajó, descendió y tuvieron una nueva oportunidad, comenzaron una nueva vida. Y después muchos de ellos, por supuesto, se desviaron. Pero el Señor es el ejemplo supremo de padecimiento, de sufrimiento. Nadie sufrió como Cristo. Bien, de este tema, sumisión y sufrimiento en el cristianismo, hemos visto 5 cosas, 5 mandatos, 5 verdades espirituales. La primera verdad, la sumisión de los creyentes a toda institución humana, al gobierno de turno, comenzando con el señor presidente de la República. Tenemos que honrarlos, quiere decir mostrar nuestro respeto. Quien quiera ser elegido. En segundo lugar, debemos sufrir siguiendo el ejemplo de Cristo,
no renegó, no maldijo, no amenazó. Sufrió en silencio, sufrió con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin desmayar, sufrir sin rendirse. En tercer lugar, el Señor demanda una sumisión mutua en el hogar. Que la esposa sea sumisa a su esposo, que lo respete, y que el hombre ame a su esposa y que la trate con delicadeza. Que las mujeres cultiven dentro de ellas un espíritu afable y apacible, y que el hombre se relacione muy bien con su esposa para que sus oraciones no tengan estorbo. En cuarto lugar, debemos sufrir sin rendirnos, con paciencia. Esto dicen los versículos 8 hasta el 17 del capítulo 3. Y en último lugar, nadie ha sufrido como el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo supremo. Así como Él sufrió, así como Él soportó, nosotros no hemos sufrido como Él. Pero en esta pandemia, hermanos queridos y amigos, tenemos el consuelo de Él. Y los profetas, la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los que han vivido antes que nosotros, han sufrido. Nuestros padres que ya murieron, sufrieron. Nosotros hoy sufrimos y los que vengan después también sufrirán. Pero la clave es sufrir con esperanza, padecer con esperanza, soportar con esperanza, la esperanza de la gloria eterna. Tengamos paciencia en estos días. Termina la epístola diciendo en el verso 10 del capítulo 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un poco de tiempo. La vida aquí en la tierra es corta, efímera, pasajera. El padecimiento es por un poco de tiempo. Tengamos paciencia. ¿Y qué es tener paciencia? Es sufrir sin rendirse. Tengamos paciencia, y dice el verso 9 del capítulo 5, resistiendo al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué es resistir? Estar de pie y en contra. De pie y en contra de todo lo que propone el maligno. Que el Señor nos aumente la paciencia y sigamos con la mirada en Jesús. Un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y los guarde. Terminemos con oración. Amado Dios, gracias por esta mañana y el mensaje de tu palabra. Este tema de la sumisión y el sufrimiento en el cristianismo. Ayúdanos, Señor, que seamos sumisos y que suframos con paciencia. ¿Y qué es paciencia? Sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar. Ayúdanos, Señor, a soportar todo oprobio, toda calumnia, todo ataque. Y que tengamos mucho cuidado nosotros en lo que decimos. Que tengamos una buena manera de vivir, un buen testimonio. Que vivamos haciendo buenas obras, fruto de una fe genuina. Sana, Señor, a los enfermos, te rogamos. También oramos por aquellos que no tienen trabajo, para que tengan un trabajo. Y oramos, Señor, por aquellos que tienen dificultades en sus hogares, para que busquen tu guía, que dialoguen, que se perdonen, que sigan amándose. Y también, Señor, oramos por las elecciones para presidente y asambleístas del día domingo 7 de febrero. Danos, Señor, sabiduría. Estamos en tus manos. También bendice la próxima Asamblea Nacional de la Alianza Cristiana Misionera del Ecuador. Señor, que las delegaciones puedan asistir con tus cuidados y todos participar juntos y en armonía. Bendice los hogares, a cada niño, a cada joven, a cada anciano, a toda persona, que sigamos cumpliendo la gran comisión
predicando el Evangelio del Reino, bautizando y enseñando la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Que nos mantengamos con la mirada en ti en este tiempo difícil, en medio de esta pandemia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo para todos ustedes, hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Amén.